Lucas 17:11. Amén. Mira, hermanos, es una prédica pequeña, chica, o no sé, para irnos temprano. No se crea, es una prédica especial, hermanos. Que necesitamos meternos ahí en ese pasaje, hermanos, para entender lo que Dios quiere hablarnos o qué es lo que Dios quiere decirnos por medio de su palabra. Les invitamos a los de Facebook que nos vean que realmente Dios hace maravillas y milagros, y aún todavía sigue haciendo milagros, hermano, grandes y maravillosos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Vamos ahí al 17:11. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estas personas, hermanos, estaban pidiendo misericordia por algo que tenían. Yo creo que el que no tiene problemas de nada, hermano, ni se preocupa si hay Dios o no hay Dios. Pero estos hombres, hermanos, se encontraban en una situación muy difícil. A lo mejor puedes decir: lepra, ¿qué es lepra? ¿Qué es algo que tú tienes en tu carne, que tú tienes en tu cuerpo, que no te deja estar en un lugar, hermanos, como nosotros podemos estar aquí? ¿Se acuerdan cuando empezó lo del COVID? Destornudaba uno y luego te hacían así: hágase para allá porque me puede contagiar, no destornude, tápese la boca. Todo eso, hermanos. Y estas personas estaban, me imagino que en una parte que no podían estar junto con la gente, junto con la sociedad, sino que estaban lejos, porque dice que desde lejos vieron a Jesús y le gritaron: Maestro, ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros. Porque ellos no podían acercarse a las personas, hermano. No era porque no quisieran, sino porque se contaminaba esa enfermedad hacia otras personas, y podían irse de esa enfermedad, se le podía pegar a otro y así iban. Por eso ellos trataban de estar en una situación, en un lugar lejos, donde nada más ellos estaban. Ya si se contaminaban entre ellos, pues no había problema. Pero dice que le clamaron al Señor, pidiéndole misericordia, hermanos, por algo que ellos tenían. Cuando uno está enfermo, hermanos, cuando una persona está pasando una situación difícil, vas y clamas a Dios. Muchas de las veces clamamos a lo mejor a otros dioses, pero le clamas a Dios, sin saber que aquellos dioses no te van a escuchar. Solamente clamarle al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que tiene el poder para sanarnos por medio de aquel día que Él fue a esa cruz, hermanos. Él tenía el poder para sanarnos, para libertarnos, para darnos esa sanidad. Y dice aquí en el 13: y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostrarse a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. O sea, fueron limpios completamente cuando ellos iban a ese lugar, hermano. Cuando Jesús les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Aquí el problema es algo, hermanos. Muchas de las veces que nosotros no queremos reconocer que hemos sido sanados, que esa sanidad ha venido a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no conocemos al Dios Todopoderoso, que Él es el que está diciendo que somos sanos, que la palabra de Dios es algo especial, hermanos. Necesitamos creerla, tener esa fe que nosotros, aun aunque nosotros nos veamos todavía ahí que tenemos algo, hermanos, pero Él ya nos ha sanado, porque dice aquí en su palabra
que Jesús les dijo, aquellos fueron limpios de esa enfermedad, de ese azote que ellos tenían. O sea, porque Jesús lo dijo, o sea, no dijo a ver si son sanados, no. En el instante que ellos se dieron la vuelta y fueron a mostrarse al sacerdote, el Señor Jesucristo ya los había limpiado. Muchas de las veces, hermanos, nosotros recibimos una palabra de nuestro pastor, de la persona que está predicando, y no creemos, hermanos, que Dios nos ha sanado, porque es la palabra de Dios, hermano, la que está escrita, lo que se está diciendo, lo que se está compartiendo. No lo estamos sacando de un libro de historia, sino de un libro que Dios escribió por medio de aquellas personas, por medio del poder del Espíritu Santo. Y esta palabra cobra vida, hermanos, cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros nos apegamos a lo que Dios dice, a lo que nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate lo que dice aquí, dice entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificando a Dios y agradeciendo. ¿Qué tenía esta persona? ¿Por qué regresó a darle las gracias al Señor? Dice que él vio que él fue sano, hermanos. Tal vez aquellas personas que no regresaron, hermanos, se vieron iguales. Se vieron que estaban igual, que no habían cambiado. Pero si el Señor Jesucristo ya había dicho que ellos que habían sido limpios, este hombre se vio, hermanos, se vio su carne, se vio cómo él estaba, hermanos, se vio cómo él estaba antes y vio cómo estaba el cambio, hermanos. Hay veces que nuestra vista normal no nos deja ver que nosotros hemos sido sanos. Nosotros podemos seguir diciendo que yo tengo esto, que yo tengo lo otro, que esta enfermedad todavía me está acabando, todavía esta enfermedad me está ahí agotando. Y seguimos, hermano, y el Señor dice, si yo te dije que tú eras sano, que tú habías sido limpio, que tú ya estabas sano completamente, ¿por qué estás diciendo lo contrario? Aquí este hombre dice que él vio, hermanos, cómo se había limpiado. Él vio su carne, cómo estaba, hermanos. Por eso él regresó y le dijo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Gracias porque he sido limpio, porque he sido sano. Yo antes se me caían los pedazos de carne, antes estaba yo todo engusanado, pero hoy veo mi carne limpia. Él empezó a verse con esos ojos espirituales, hermanos, cómo estaba limpio. Porque la lepra no nada más representa algo en tu piel, sino representa el pecado que todavía está ahí, hermano. Él había sido limpio completamente de su corazón primeramente, hermanos. Cuando nosotros limpiamos este corazón por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos vemos cómo estamos, hermanos. Vemos esa libertad que Él nos ha dado, hermanos. Nosotros no podemos andar ahí cabizbajos, nosotros no podemos andar ahí diciendo que yo estaba esto, hermano, que yo tenía lo otro, sino que el Dios Todopoderoso decir, Él me ha sanado, Él me ha libertado. ¿Cómo pueden aquellas personas vernos a nosotros mismos, hermanos, si estamos clamando lo mismo? Hoy tenemos que clamar diferente, hermano. Hoy tenemos que ver esa carne que ya se ha aliviado por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice aquí en esta palabra, hermano, que Él se vio limpio completamente de esa enfermedad que Él tenía. Él ya no estaba enfermo porque el Señor lo había limpiado, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos dicho lo mismo nosotros, hermano? Y a mí me caía el 20, le decía, Señor, perdóname, Señor, porque tú me has sanado. Y a lo mejor yo he dicho, yo sigo igual, pero hoy desde que leí esto, hermanos, yo le digo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo he sido limpio, yo he sido curado, Señor. Tú me has sanado este corazón, tú has abierto esas arterias, hermano, por medio de tu poder, porque así lo creo, hermanos. Y yo ando trabajando, yo ando haciendo cosas que el doctor dice que no haga, pero yo le estoy confiando a un Dios todopoderoso, que Él es el que me ha liberado, que Él es el que me ha sanado, que Él es el que ha quitado todo lo que hay en mí, Señor, sino que ha puesto cosas nuevas. Yo le aseguro que hasta un corazón nuevo hay ahí, pero yo no me lo puedo ver, ni los doctores lo pueden ver, sino que creer en la fe que el Señor ha cambiado todo esto, hermanos. Eso es lo que yo creo, y eso es lo que la palabra de Dios me dice, hermanos, que somos sanos,
que ya no tenemos nada de lo que había, que el pecado se ha quitado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no, de nada serviría que estuviéramos aquí, hermano, porque el Señor ha cambiado algo en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos ha limpiado, Dios nos ha preparado para algo mejor, porque dice que no podemos entrar en un lugar si estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo que venga. ¿Cómo es que vamos a andar en otras cosas que es pecado, hermano? Tenemos que ser limpios completamente, porque Él ya nos limpió desde el día que nosotros confesamos nuestros pecados delante de nuestro Señor Jesucristo. Él empezó a hacer algo en nuestras vidas. Él empezó a limpiarnos. Que tú te veas igual, ese no es problema de Dios, ese es problema de nosotros, porque este hombre se vio que él estaba limpio completamente, que él había sido sano, que él ya no tenía ese problema, sino que él había sido sano. Y le dijo al Señor: hoy me presento delante de ti, Señor, porque yo estoy sano completamente, yo estoy limpio, ya no hay pecado en mí. Tú me has sanado, tú me has libertado, Señor, de todo eso que yo padecía anteriormente, pero hoy soy un nuevo delante de ti, Señor. Y eso es lo que debemos de cambiar nosotros en nuestra mente, hermanos. Si vemos ahí a Juan, que decía en aquellos tiempos, cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestra manera de pensar. Siempre pensaban aquellos hombres que eran hijos de Abraham, pero no creían en lo que Jesús les decía, sino que en lo que ellos pensaban. Cambien. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Señor Jesucristo que ha venido a dar su vida, su propia vida por cada uno de nosotros. Somos preferidos, hombres deseados o algo especial en el Señor Jesucristo. No somos cualquier cosa. Hay veces que nosotros menospreciamos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Yo soy hijo de Dios, yo soy el hijo de Dios amado, el que Él ama. Por eso estamos aquí, hermanos. Estamos buscando y estamos preparándonos para que el Señor Jesucristo, cuando Él venga por una iglesia limpia, que venga por una iglesia que realmente Él la tome y se la lleve, sino que no nos quedemos al sufrimiento que a lo mejor ahorita sufren muchas personas en muerte, en dolor. Pero no es porque pequen, hermanos, sino porque así tiene que ser. Pero cuando estemos allá arriba, vamos a andar allá gozándonos con el pastor a la vuelta y vuelta de todo lugar. Eso es lo más precioso, hermanos. Y este hombre clamaba y decía: yo soy limpio, yo me puedo presentar delante del Señor. Dice en el 17: y respondiendo Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Fíjate aquí Jesús lo que está diciendo. No fueron toda aquella multitud limpia, no fueron aquellos todos sanados. ¿Y dónde están? No es el problema de Dios, hermanos, que tú no reconozcas o que tú no veas lo que Dios ha hecho en tu vida. El problema somos nosotros, que todavía tenemos esos ojos de anteriormente, que todavía no hemos querido ser limpios, aún aunque el Señor Jesucristo, porque aquí no está hablando un profeta, aquí no está hablando Moisés, no está hablando nadie de ellos, sino está hablando Jesús. Y dice: ¿no fueron todos limpios aquellos? ¿Dónde están? Y aquellos se sintieron a lo mejor que no habían sido limpios porque no se vieron, no pusieron su vista en lo que Dios había hecho en ellos, sino todavía estaban ahí con esos ojos vendados para que no vieran lo que Dios había hecho en sus vidas. Y Dios es tan maravilloso, hermanos, que nosotros muchas de las veces proclamamos lo contrario de lo que Dios dice. No queremos ser cambiados, no queremos ser limpios por medio de su palabra. Dice en el 18: y no hubo quien volviera y diese gracias a Dios, sino este extranjero, y les dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Fíjate la importancia de la fe. Fíjate la importancia de tener fe en el Señor Jesucristo. Muchos ponemos la fe en otras cosas, hermanos. Así no vamos a poder llegar a tener éxito en la vida. Aquí este hombre puso la fe en el Señor Jesucristo, y dice que regresó y le dio gracias a Dios. Jesús
me imagino que él sintió algo especial, hermanos, cuando aquel hombre regresó, pero a la vez él pensó, ¿y los demás? ¿Y los demás? ¿Cuántos de nosotros hemos seguido igual, hermanos? Aún aunque estemos en el mismo lugar, no hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero a lo mejor pensamos, yo no estuve enfermo, yo no tengo nada de eso, hermanos. Pero teníamos algo, hermanos. Y el Señor nos ha limpiado. Dice que por su sangre nosotros hemos sido libres del pecado. Que eso es algo comparado con la lepra. Algo comparado que muchos lo comparan con el pecado, con la lepra, que tiene lo mismo. Pero yo le puedo decir al Señor Jesucristo, gracias, Padre, porque tú me has limpiado. Tú has quitado eso, que no podía estar en un lugar donde tú estuvieras, Señor, porque estaba apartado de ti, porque estaba lejos de ti. Hay veces que no entendemos, hermanos, lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Y Dios siempre quiere que nosotros estemos en ese lugar donde que Él ha apartado para cada uno de nosotros. A lo mejor podemos decir, no, nada más los sábados hay culto, los jueves hay culto. Son los días que Dios ha apartado, pero no son esos, hermano. Los días que ha apartado Dios son todos los días, para que tú tengas ese momento de oración con el Señor. A lo mejor no le doy yo el tiempo completo al Señor, hermanos, pero yo le digo al Señor, permíteme, Señor, estar 10, 20 minutos en la mañana, 10, 20 minutos en la tarde, Señor. Yo sé que no es mucho tiempo, Señor, porque vemos ahí cuando Jesús fue a ese lugar a orar y los discípulos se quedaron dormidos y el Señor les dijo, no pudieron orar una hora conmigo. Era una hora. Pero a lo mejor que no sea una hora, hermanos, una oración a Dios, dándole gracias por cada día, por cada momento, porque Él está con nosotros, hermanos. Ahí en el lugar de tu cama, ahí donde tú te levantas, el Señor no dice, ves al lugar allá, el más alto, y ahí me oras, ahí me buscas. El Señor está en todo lugar, hermanos. Ahí al lado, acostado. Pero buscar a Dios, eso es lo más importante. Yo veía ahí en Hebreos, hermanos, en Hebreos 11, que habla acerca de la fe. Algo que me llenaba el estar leyendo, hermano. Y es todo el 11, pero no los voy a compartir todo el versículo 11, sino algo donde dice en el 11:8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado obediente para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió y sin saber a dónde iba. O sea, él no preguntó. Muchas de las veces nosotros a lo mejor podemos cuestionarnos hasta nosotros mismos. ¿Y de aquí a dónde nos vamos a ir? ¿Y por qué nos vamos a ir allá? ¿Y qué tal si allá no hay agua, no hay luz, no hay nada? Pero para buscar a Dios no necesitamos nomás ir a ese lugar, buscar a Dios. Está el día, a lo mejor no hay luz para en la noche, pero está el día. Busca a Dios de día. Aquí Abraham no cuestionó a Dios y le dijo, ¿sabes qué, Señor?
Si voy a ir allá, Señor, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Hay muchas cosas, hermanos. Y Abraham agarró sus cosas y se fue, hermanos. No le dijo a Dios: yo sé, Dios, que tú tienes todo, Señor, que tú eres el rico, el más rico del mundo, Señor, y que yo allá donde vaya, Señor, tú allá me vas a tener una mansión la más grande. Nosotros lo podemos pensar de esa manera. Que nos dijeran que fuéramos a predicar allá donde están tirando bala, pastor. No íbamos porque le decíamos: no, Señor, allá no podemos ir porque... Pero si el Señor le está diciendo que vaya, no va. No, Señor, es que si tú no me mandas en un avión de primera, voy, si no, no voy. Aquí Abraham agarró sus cosas y se fue, hermano. Y si vemos todo el pasaje está tan precioso, hermanos, que habla de la fe. Aquel hombre que empezó a hacer una arca, Señor, hermanos, nomás porque el Señor le dijo: haz una arca así, 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 toda, le dio la instrucción. Y igual él no dijo: Señor, ¿y cómo la voy a hacer, Señor, si no hay ese material aquí, Señor? Él dijo: yo ya te tengo todo, solamente ponte a hacer algo. Nosotros no podemos hacer nada, hermanos, porque no tenemos el lugar, no tenemos el cómo hacerlo, no tenemos economía, no tenemos nada de eso, hermano. Porque se nos ha olvidado que tenemos al Dios Todopoderoso. Para buscar a Dios no necesitamos tantas cosas, hermanos, nomás disponernos. Recuerdo en una ocasión que yo conocí al pastor. No voy a entrar en detalles, pero fuimos ahí, no sé por qué estábamos debajo de un árbol. ¿Se estaba remodelando la iglesia o qué, hermano? Se estaba remodelando. Y estábamos ahí debajo de un árbol que luego se secó el árbol. No sé si sería por la sombra de nosotros o se secó. Mande. Lo secaron. Pero ahí es donde vemos y sentimos que el Dios Todopoderoso está con nosotros, hermanos. Y yo entendía hace poco, hermanos, en aquel tiempo a lo mejor no lo entendía. Y yo decía: bueno, ¿y el pastor por qué nos tiene aquí afuera? Peligro y nos atropellen aquí, hermano. Pero ahí estábamos. Aquellos tiempos, a lo mejor si nos ponemos a verlos, hermano, a lo mejor nos ponemos a llorar porque decimos: Señor, pues si tú eres el Todopoderoso, tú tienes todo, Señor, ¿por qué estábamos afuera? Pero era el principio de algo, hermanos. Era el principio de algo donde nosotros empezábamos a conocer a Dios. Yo a lo mejor había ido a otras iglesias, a otros lugares, hermanos, donde se adoraba al Señor, se le cantaba, estabas ahí en ese lugar, hermanos. Pero no estaba el Dios Todopoderoso en nuestros corazones. Porque al Señor lo tenemos que amar en el lugar que estemos. Y llegamos ahí a ese lugar donde estábamos ahí afuera. Y era algo tan precioso, hermanos. Y yo dije: aquí nos vamos a quedar, no sé, hasta que el Señor Él diga. Pero antes de eso, hermanos, yo nada más veía enlace. Y mi esposa se iba a la iglesia. Y el pastor preguntaba por mí. Y decía: y el hermano, yo creo que no me conocía todavía, hermano. Y el hermano, ¿por qué no viene? Nomás, él sabía que mi esposa tenía un esposo, pero no me conocía. Y yo le decía a mi esposa: no, es que yo no quiero ir ahí a ese lugar. El pastor no me cae muy bien, que digamos. Y no sé, hermanos, llegó el tiempo. Y hoy le digo al pastor: ¿cuándo va a venir a la casa, pastor?
Pues no dice que no le caía bien. Pues sí, el pastor, pero ya me cae bien. Perdóneme, pastor, porque por ser sincero y decir lo que uno es, hermanos. Y yo creo que eso fue lo que unió, hermanos. Y le digo al pastor: voy a ir a cenar con usted, pastor, a su casa. Y aunque no vaya, pero le digo. Y es algo tan precioso, hermanos. Y yo veía algo en cada uno de los hombres de Dios, hermanos. Cómo se une la persona, cómo se une el ser humano con otra persona. No es porque uno no quiera, sino porque el Espíritu, hermano, es el que une. Yo nunca, en ese tiempo, hermanos, que yo iba a la iglesia, yo no quería que el pastor orara por mí. Iba a orar por mí y yo me salía. Y decía el pastor: ¿y por qué se sale el hermano? Pues no sé. Yo fui muy difícil, hermanos. Fui muy difícil en cuestión de que alguien orara por mí. Pero no era porque no quisiera, hermanos, sino porque había algo en mí. Yo por eso le digo al pastor cuando así platicamos: pastor, yo estoy bautizado nada más por el nombre del Señor Jesucristo. No estoy bautizado por el Espíritu Santo. Porque había una iglesia donde bautizaba nomás así. Dice el pastor: no, si está bautizado, usted reconozca eso. Y yo: bueno. Entonces, pero son enseñanzas diferentes, hermanos. Y aquí con el pastor él empezó a hacer algo con nosotros, y más Dios con nosotros, porque empezó a unirnos. Y todos los que se han allegado aquí a este lugar, hermanos, yo les digo, a lo mejor no sé si la hermana Raquel tenga el mismo tiempo que yo, el hermano Pedro, el hermano Alejandro, pero es el lugar más precioso, hermanos, que hemos conocido. Al pastor que nos ha dirigido, hermanos, no es porque él en sus fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que lo guía, hermanos. Y ha puesto algo en la vida de cada uno de nosotros. Y yo le decía a mi esposa: a lo mejor yo he sido una persona muy dura, muy en mi corazón, pero no es porque yo quiera, hermanos, sino porque vienes de otro lugar donde te enseñan diferente, donde hay otra enseñanza. Y es muy difícil desaprender y volver a aprender algo. Pero cuando el poder del Espíritu Santo, hermanos, empieza a trabajar en la vida de nosotros, no hay quien lo pare, porque es por el poder de Dios. No es porque nosotros seamos buenos, hermanos, sino porque el poder del Espíritu Santo empieza a hacer algo en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo más importante, hermanos, que empezamos a tener esa fe. Esa fe que a lo mejor el pastor nos compartía del Señor Jesucristo, y que empezamos a ver la fe en la vida de nosotros. Porque la fe es muy difícil, hermanos, de explicarle cuál es la fe. Yo nada más lo único que le digo es: tenga la confianza que el Señor Jesucristo está en su vida. Yo no le voy a explicar o le voy a decir: mire, esta es la fe, siga esto. Usted busque al Señor Jesucristo, al poder del Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo es el que lo va a hacer que usted entienda, a llenarle ese lugar, ese hueco que no hay nada quien lo llene, solamente el poder del Espíritu Santo. Y aquí vemos, hermanos, todas aquellas personas que tuvieron esa fe. Habla hasta bueno, se me fue pero de todos los profetas, que tuvieron la fe. Esa fe, hermanos, que haya sido impartida por ellos para nosotros también. Porque tú lees la Biblia y tú dices: yo quisiera tener la fe de Elías, yo quisiera tener la fe de Samuel, pero no, hermanos, cada quien tenemos nuestra fe. Cada quien entendemos lo que nosotros necesitamos. Pero es algo tan precioso, hermanos, que si llegáramos a tener la fe de Eliseo, de Samuel, aquellas personas tan grandes en mente, hermanos. Veía yo la película donde Elías le dice a aquel hombre: vea,
que por su palabra iba a cerrar que no lloviera. ¿Te imaginas? El poder de la palabra. El poder no es porque Dios, Él se deje manejar por nosotros, hermanos, sino el poder de Dios sobre Él para que se hagan las cosas, para que haya sanidad, para que haya libertad, para que haya tantas cosas, hermano, hasta por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere con todo su pueblo. Que nosotros veamos con nuestros propios ojos lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Lo que Dios ha hecho en la vida mía, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Yo antes no tenía hijos, hermanos. Duramos 15 años. 15 años difíciles que a lo mejor uno puede decir, ¿qué tanto son 15 años? Pero 15 años son muchos. Y que se pasaron en un instante, hermanos, que no supe. Yo le digo a mi esposa, 15 años yo me dormí y me desperté. Y Dios cambió la vida. Dios cambió la vida. Y yo le decía a mi Dios, vean, en aquellos tiempos que todavía les digo, no conocía mucho de las cosas. Señor, no te apartes de mi matrimonio, Señor. Cuídanos. Aún aunque a lo mejor yo he sido difícil, y le digo a mi esposa, le digo, sígueme soportando, porque no soy fácil. A lo mejor nadie somos fáciles. Todos tenemos nuestros defectos. Pero el Dios Todopoderoso, por medio de su Espíritu Santo, es el que une a cada uno de nosotros, hermanos. Eso es lo más importante. Que el hogar de cada uno de nosotros, ahí está el poder de Dios. Tú busques a Dios ahí en ese lugar, en ese momento, en ese tiempo que tú le des a Dios. Yo no te digo que lo busques todo el día, que toda la noche. Dale a Dios el tiempo que tú le quieras dar, pero dáselo. Sean 5, 10, 20 minutos. Ahí habla acerca de que Él dijo, yo ya no quiero holocausto, ya no quiero nada de eso. Lo que quiero es tu corazón realmente. ¿De qué sirve que yo le lleve a un cabrito de los mejores, a lo mejor que me costó 2,000 pesos? Si Él va a decir, yo no, ese cabrito es más, ni siquiera lo voy a ver. Lo que quiero es algo que tú traigas de ti. Que tú traigas de ti. Dice que si somos sacerdotes, ¿por qué no vamos a llevar un sacrificio? ¿Qué sacrificio? ¿Qué sacrificio quiere Dios? Sacrificio de ti mismo. Y eso es lo que me daba Dios por medio de su palabra. Y yo les invito a los hermanos de Facebook que han visto esta prédica, que busquen a Dios. Dios está en el lugar que a lo mejor tú no has apreciado, pero ahí está el Señor. Un lugar más cercano de lo que tú crees. Ahí al lado de tu cama, al lado de la cama de tus pies. No sé, pero el Señor ahí está. Solamente te digo que le busques, que tú le digas, ¿sabes qué, Señor? He tenido mucho tiempo y quiero conocerte. Quiero que tú hagas de este lugar una casa especial, donde tú mores, pero que more en ese corazón tuyo. Busca al Señor. No desperdicies el tiempo. Los tiempos ya son cortos, los tiempos son difíciles, pero hay tiempo para buscar a Dios todavía. Hoy es el día donde tú puedes buscar a Dios y decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Entra en mi corazón, en mi casa que soy yo, y haz morada en ese lugar, Señor. Primeramente, pídele perdón si has hecho cosas difíciles, malas. Dile, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Y te invito a mi casa, que tú mores hoy en este lugar. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.